Hola, buenos días. Vamos a proseguir con nuestro curso sobre sistema operativo Unix. Estábamos en el tercer tema sobre interfaz de usuario y vamos a seguir en el tema del entorno de comandos del sistema operativo y vamos a abordar dos aspectos nuevos del curso que son la redirección de entrada y salida y la composición de comandos. En principio, un comando en Unix es un transformador de información, coge un flujo de entrada y lo transforma en un flujo de salida. La fuente de información de entrada es, en general, los argumentos del comando. Pero además de los argumentos que posiblemente vayan en la línea de comandos, todos los comandos en Unix tienen disponibles tres canales estándar de entrada y salida. Son la entrada estándar, la salida estándar y un canal de salida para mensajes de error, que son diferenciados y que todo comando en Unix tiene disponibles. Normalmente esos canales están asignados al teclado y la ventana de terminal para los canales de entrada y salida. De forma que todo comando puede verse, como mostramos en esta transparencia, con un canal de entrada llamado entrada estándar, un canal de salida llamado salida estándar y un canal para mensajes de error llamado salida estándar de errores. Con frecuencia en la jerga de Unix, estos canales se llaman Standard Input, Standard Output y Standard Error, con esos acrónimos que se ven sobre las flechas. También aquellos acostumbrados a programar sistemas en C pueden ver con cierta frecuencia que se le asignan números de descriptor de fichero 0, 1 y 2 a esos tres canales. Para Unix, por cuestiones de diseño, todo, absolutamente todo, es un fichero, de forma que conceptualmente los canales de entrada y salida se tratan como si ficheros fueran. De forma que para un comando su entrada siempre proviene de un fichero y lo que escribe a su salida, sea la salida estándar o sea la salida de error, se escribe a un fichero. Lo que ocurre que en Unix es configurable a dónde van a parar esas salidas y normalmente están asignadas la entrada al teclado y la salida a la ventana de terminal o pantalla. En el caso de la salida de error también. Pero tenemos la opción de redirigir cualquiera de los canales de entrada o salida para que tengan una configuración o comportamiento distinto de la situación por defecto. Si ampliamos la temática, podemos considerar que un comando de hecho tiene múltiples orígenes de entrada y muchos destinos para su salida. Puestos a dar una lista completa y exhaustiva, son entrada de un comando sus opciones y argumentos, los argumentos como información sobre la que trabaja el comando y las opciones como modificadores del comportamiento básico del comando, algunos ficheros predefinidos, hay comandos como B, que tienen un fichero de configuración llamado .exrc, donde se contemplan algunas variables que particularizan a los gustos del usuario el comportamiento estándar del editor. Y la propia sesión de entrada tiene un fichero llamado .login que particulariza las condiciones de sesión. Puede ocurrir en general que haya ficheros de configuración que también determinan el comportamiento de los comandos. También ocurre que el comportamiento de los comandos depende de valores de variables de entorno, como esas que se muestran ahí, que ya veremos más adelante. Y desde luego la entrada estándar. La entrada estándar, Standard Input, que forma parte de uno de los canales de entrada al comando. Con la salida estándar ocurre otro tanto. Hay múltiples salidas de un comando. Para empezar, podemos darle explícitamente un nombre de fichero como argumento explícito donde debe ir a parar la salida resultado de ejecución del comando. Incluso, si no se lo damos, puede interpretar que hay un fichero por defecto al que enviar la salida. Ahí mostramos a modo de ejemplo el compilador de C de GNU, que si no le damos un fichero al que enviar el resultado de la compilación de un programa, lo manda por defecto a uno llamado a.out. Desde luego la salida estándar también es un canal que tiene abierto, también hay una salida de estándar de errores y, aunque no lo habíamos mencionado hasta el momento, todo comando cuando ejecuta devuelve a la shell un valor que determina su grado de éxito o fracaso en ejecución, representando el 0 el éxito y cualquier otro valor el fracaso. Todos estos canales, los de entrada y los de salida, que por
en condiciones estándar están abiertos, podemos redirigirlos a otra cosa. E incluso podemos redirigir la salida de un comando a la entrada de otro, combinándolos en una especie de pipeline o secuencia continua sobre un mismo flujo de datos. Representado gráficamente, esta sería la situación. Un comando tiene abiertos sus canales estándar de entrada y salida y están asignados a teclado y pantalla respectivamente. Podemos decidir, por ejemplo, redirigir las salidas estándar del comando y la salida estándar de errores a ficheros que nosotros determinemos y que demos su nombre en la línea de comandos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en general se sigue al nombre del comando con el símbolo mayor que para indicar que su salida, en lugar de a la salida estándar, debe dirigirse al fichero que damos como argumento. Ahí tenemos como ejemplo el comando cal, que saca el calendario de mes en curso y que en lugar de sacarlo a pantalla, que es la salida estándar por defecto, lo haga a un fichero que vamos a llamar calendario. Lo mismo podemos hacer de forma que en lugar de redirigir la salida a un fichero nuevo, se añada a uno preexistente. En ese caso, en lugar del símbolo mayor que, duplicamos el símbolo y quedaría en mayor que, mayor que. E incluso podemos combinar ambas salidas para que vayan al mismo lugar. En el ejemplo que tenemos más abajo, hacemos coincidir la salida estándar del comando con la salida de error. En el caso particular que mostramos del ejemplo echo, tiene cierta utilidad cuando uno programa shell scripts. Lo mismo ocurre con la entrada estándar, también puede redirigirse. Ahí tenemos el caso del comando wc, word count, que es un comando que cuenta las líneas, palabras y caracteres que hay en un fichero de texto. Por defecto, word count considera que su entrada viene de su entrada estándar, pero nosotros podemos decirle, como en el ejemplo que se muestra en la transparencia, que lea la entrada estándar de un fichero llamado poema y que imaginamos que contendrá un poema. En ese caso, en lugar de contar palabras, líneas y caracteres de su entrada estándar, lo hará sobre ese poema. Y una curiosa opción es que la entrada estándar se tome de la propia línea de comando, es decir, en el texto que se escribe desde el nombre del comando hasta que finalizamos con retorno de carro. A eso se le llama en inglés con una curiosa denominación que es here document, porque la sintaxis es menor que, se pone una marca arbitraria, por ejemplo, fin, y a continuación viene un texto y acabamos con la misma marca fin. Y con eso le indicamos al comando word count que tome su entrada del texto que viene a continuación hasta que se encuentre de nuevo la marca delimitadora fin. Decir que tenemos que acabar con el carácter estándar en Unix para fin de fichero, que es control D. Les animo a que prueben este comando en alguna versión ejecutable del sistema operativo Linux. Bien, este cuadro viene a resumir la situación de la redirección de la salida estándar. En este otro cuadro pueden ver un resumen de la redirección de la entrada estándar. Y vamos prácticamente a finalizar con dos opciones adicionales de composición de comandos, que son la composición en secuencia, para la que se utiliza el operador punto y coma, que simplemente comando 1, punto y coma, comando 2, los dispone en secuencia. Se ejecuta comando 1, finaliza y a su finalización se ejecuta comando 2. Y la otra opción, el pipeline, es la concatenación de varios comandos sobre un mismo flujo común de datos. Su sintaxis es comando 1 barra vertical comando 2, la barra vertical con frecuencia también se llama pipe. Y aquí tenemos un ejemplo en el que el comando grep, que busca la palabra amor en un fichero llamado poema y que suponemos que contiene un poema, y lo concatena en secuencia con un único flujo con el contador de palabras. El resultado de esa composición será el número de veces que aparece en un supuesto poema contenido en el fichero la palabra amor. La opción "-i" indica que sea amor tanto en mayúsculas como en minúsculas. Bien, visualmente la composición de comandos en pipeline tiene este aspecto. Un comando hace coincidir su salida estándar con la entrada estándar del siguiente. De hecho, la implementación de esto consiste en redirigir la salida estándar a un fichero y hacer que ese fichero sea la entrada estándar del siguiente. No es un fichero ordinario, sino un llamado fichero pipe, que es un fichero con una
gestión de tipo FIFO, First In, First Out, que sirve como buffer de interconexión entre la salida de un comando y la entrada del siguiente. Bien, aquí tienen un resumen de un par de comandos que hemos mencionado por primera vez, wc word count y el comando grep, un comando potente para buscar en base a patrones o expresiones regulares, expresiones o caracteres o strings complejos dentro de un fichero de texto. Les animo a que lo estudien y a que ejecuten estos ejemplos en una versión del sistema operativo Linux. Por lo demás, con esto hemos acabado por hoy, así que hasta la siguiente sesión.